El misterio de los cráneos de cristal, parte 2. Con el descubrimiento de cráneos de cristal en Belice, comenzaron a suceder diversos fenómenos sobrenaturales. Anna Mitchell Hedges relata que los más de 300 nativos mayas que trabajaban en la excavación la reconocieron al instante como representación del dios de sus antepasados, y tras arrodillarse y besar el suelo, oraron ante ella durante una semana. De acuerdo con algunas leyendas, los grandes sacerdotes mayas la utilizaban en la realización de ritos esotéricos, y cuando se invocaba a la muerte en su presencia, siempre acudía. También se dice que los chamanes, antes de dejar este mundo, traspasaban sus conocimientos al brujo sucesor, mediante una ceremonia en la que la calavera tenía un papel fundamental. No hay necesidad de recordar que el cuarzo es un material utilizado en ordenadores y otros aparatos eléctricos y electrónicos, por sus grandes propiedades transmisoras. En El peligro, mi aliado, su autobiografía publicada en 1954, Mitchell Hedges asegura que se le considera la encarnación de todo mal. El aventurero y su hija hicieron de su cráneo de cristal un símbolo del esoterismo, atribuyéndole él un poder maléfico y ella un poder benéfico, utilizando la calavera para diversas curaciones. La calavera, así, tenía el poder de sanar, matar o transmitir información. Sin embargo, aunque las evidencias sobre las prodigiosas cualidades del cráneo del destino son incuestionables, no sucede lo mismo con su descubrimiento y localización, y el propio Mitchell Hedges murió en 1959 sin aclarar cómo se había hecho con la joya, y en ninguno de sus 5 libros mencionó claramente el hallazgo de la calavera de cristal. En 1988, Joseph Nickel, del Centro para la Investigación Escéptica, en su libro Secretos de lo Sobrenatural, investigó a fondo todo lo concerniente a los orígenes de las calaveras de cristal y descubrió cosas muy importantes. Reveló que los participantes en las excavaciones de Belice no eran expertos en la cultura maya y que solo se trataban de arqueólogos aficionados. Además de que el personaje principal de esta historia, F.A. Mitchell Hedges, solo había ido a ese lugar como corresponsal de la revista The Illustrated London News. Repasando los 5 libros escritos por el descubridor, comprobaron que en ninguno de ellos se hacía mención de la calavera y que el Lady Richmond Brown, que dejaba constancia gráfica de todo lo que veía a través de su cámara, no hizo ninguna foto del extraño objeto ni tampoco de la hija del explorador, lo que llevó a Norman Hammond, experto en la cultura maya de la Universidad de Boston, a asegurar que Anna Mitchell Hedges nunca estuvo en Lubangtum, y que cuando le preguntaban por qué no citaba el famoso descubrimiento del cráneo en su monografía sobre el enclave, publicado en 1975, adujese que este objeto no tiene nada que ver con el lugar, ni con la arqueología maya hasta donde sé, ni con la América precolombina. ¿De dónde procede entonces la intrigante pieza? Existen documentos que prueban que salió a subasta por 340 libras en la Galería Sotheby's de Londres en 1943 y que pertenecía a un tal Sidney Burney. Nadie cubrió la puja y al año siguiente Mitchell Hedges pagó a su propietario 400 libras por ella. De hecho, un artículo publicado en 1936 por la revista Men revela además que al menos desde esas fechas era propiedad de Burney. Según otras fuentes, es posible que el aventurero británico la hubiese adquirido en uno de sus viajes por México y que luego la colocara en el enclave de Lubangtum el 1 de enero de 1924, como regalo de cumpleaños para que su hija adoptiva la encontrara. Sea como fuere, Ana, que murió centenaria, mantuvo hasta su fallecimiento la versión del hallazgo en el día de su cumpleaños, pero se negó a ceder la pieza para que fuera nuevamente examinada en un laboratorio, y desde 1972 ha reposado en la bóveda de la sucursal de Mill Valley del Banco de América en San Francisco. Sin duda, la calavera del destino es la más famosa y de la que más datos se tiene, pero no es la única. Desde la publicación en 1954 de las memorias de Mitchell Hedges, los cráneos de cuarzo se vieron rodeados de una gran cantidad de leyendas fantásticas. Algunos han pasado a manos de coleccionistas privados y otras se les ha perdido la pista. Unas cuantas han ido a parar a museos. Unos, como el británico, las muestran como ejemplo de falsificaciones,
y otros en cambio como objetos genuinos. Es el caso del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, que exhibe 2 calaveras de cristal más pequeñas e imperfectas que las que hay en los museos europeos, y las cataloga dentro de la colección azteca como piezas del último periodo prehispánico. Existe otra calavera exhibida en el Museo de la Humanidad dependiente del British Museum, que en 1898 fue comprada a una prestigiosa joyería de Nueva York. Es tan increíble que se le considera gemela de la de Mitchell Hedges, salvo por el detalle de la mandíbula, que no es articulada. Inmediatamente que la calavera llegó, coincidió con una serie de raros acontecimientos que incluían extraños olores y movimientos de objetos, en la misma sala que se colocó, y por eso todas las noches se le cubre con una gruesa tela. 2 calaveras más fueron adquiridas por el Museo Smithsonian, la primera perteneciente a Agustín Fischer, ex secretario del emperador Maximiliano de Habsburgo en México, después de ser exhibidas como parte de muestras arqueológicas. Sin embargo, y después de considerarse falsa, simplemente desapareció sin que nadie supiera dónde quedó. La segunda también provenía de México, pero esta fue una donación anónima al Museo Nacional de Historia Americana. Esta fue dejada en un paquete junto con una carta, que aseguraba que la calavera había pertenecido al mismísimo Porfirio Díaz y se donaba al Smithsonian sin pedir nada a cambio. Un equipo de investigadores americanos en conjunto con los británicos examinaron la pieza y concluyeron que había sido tallada con herramientas y técnicas modernas. Como hemos visto hasta esta parte del video, se comenzaron a descubrir diversas calaveras de cristal. Curiosamente, estas fueron señaladas como falsas, pero aún más extraño es que estas también comenzaron a desaparecer. Sin embargo, se darían a conocer muchas otras más. La ola de calaveras de cristal trajo nuevas piezas como la llamada calavera de París, tallada en cuarzo, expuesta en la capital francesa y de procedencia igualmente mexicana. Supuestamente, esta ahuyentaba a las serpientes y presagiaba el futuro. También existe la calavera Sha-Na-Ra, de cuarzo claro, bautizada así en memoria de un chamán y perteneciente a la colección privada de Nick Nocerino, quien la desenterraría de un templo maya nuevamente en México. La mayor calavera de cristal es la llamada Max o calavera de Texas, que pesa alrededor de 8 kilos y procede de una tumba maya, pero en la región de Guatemala, y usada en un centro de sanación en Houston. Esta calavera fue mostrada en diferentes partes de Estados Unidos después de que la calavera de Mitchell Hedges obtuviera popularidad en el mundo. La denominada E.T. es de cuarzo ahumado y se caracteriza por la forma puntiaguda del cráneo y por su mandíbula muy pronunciada, la que la dota de cierto aire no humano, que podría recordar a la imagen que se supone deberían de tener los alienígenas. Se descubrió en 1906 en Guatemala y en la actualidad pertenece a la colección Joc Van Dietan, quien al parecer se la compró a un marchante de arte en Los Ángeles en el año de 1991. Fue mostrada por primera vez en la Feria de Objetos Misteriosos de Viena en el 2001. Su propietaria asegura que la pieza posee poderes curativos. La historia de esta se relata en el libro Mensajeros de la Antigua Sabiduría. Baby Love es otra calavera hecha de cuarzo rosa, descubierta en 1700 por los monjes del monasterio de Lov, Ucrania, que la conservaban en su poder desde hacía cientos de años. En la actualidad es propiedad de un coleccionista ruso. La calavera maya es otra de estas que fue descubierta en Guatemala, y le dieron ese nombre porque se dice podía proyectar imágenes de los antiguos mayas. Norma Redo es propietaria de la calavera de la Cruz Relicario, o lazuli, por estar tallada en lapislázuli. Esta proviene de Perú, donde se dice fue creada con fines malignos por espíritus. Ami es una calavera que se encuentra en poder de empresarios californianos y fue descubierta en Oaxaca, México. La calavera del arco iris recibe ese nombre por los múltiples colores que se pueden ver en su superficie al ponerla a la luz del sol. Actualmente pertenece al escritor y sanador Dill Walker. La Oceana procede de la Amazonia brasileña y la Shuitin-Er, tallada en amazonita y descubierta en la región de Mongolia hace 140 años. Varias de estas calaveras de cristal son auténticos subparts que no tienen explicación.
Sin embargo, otras son completamente de manufactura humana, artesanales. Ha sido un video muy completo sobre este tema, los cráneos de cristal y sus increíbles cualidades. Espero te haya gustado y si es así déjame tu like y un comentario que es importantísimo para saber si sigo haciendo este tipo de documentales sobre temas asombrosos. Mi nombre es Oxlack Castro y en la descripción de este video te voy a dejar 2 links de 2 videos que he subido a mis otros canales. Espero te gusten. Nos vemos hasta el siguiente video.